buenas noches. Los riesgos son enormes por la elección de Donald Trump y la victoria contundente de los republicanos en Estados Unidos. De ese tamaño también son los desafíos que enfrentará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es hora de irlos analizando porque pues comenzarán tan pronto como el 20 de enero, cuando tome posesión el presidente Trump de nuevo allá en Estados Unidos. Para discutir este tema, saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Blanca Heredia, ¿cómo estás, Hola, Blanca? buenas noches, y Leo. Jesús Silva Herzog Márquez. Chucho, ¿cómo estás? Y déjame empezar contigo, porque tú hoy escribes, precisamente le dedicas tu columna en Reforma a este tema de, pues, creo que no están viendo el tamaño, me parece, de lo que se viene enfrente. Yo creo que coincidimos en lo que escribíamos esta mañana. Es una emergencia que tiene fecha de estallido. Sabemos que el 20 de enero, cuando tome posesión Donald Trump, va a haber una crisis brutal en nuestro país, con resonancias que creo que deberíamos estar anticipando y deberíamos estarnos preparando. Yo creo que no ha habido en la historia moderna de México un conflicto internacional en nuestra relación crucial, vital con los Estados Unidos, como la que se está cocinando en este momento. Creo que desde luego que es una relación que siempre ha sido complicada, muy llena de espinas por todos lados, pero en este momento creo que toca puntos vitales de nuestro país, que incluye la integridad territorial de México, la soberanía en el sentido pues más evidente del término, que es el cuidado de nuestras fronteras, que tiene que ver con la amenaza de darle un golpe mortal a la plataforma económica que le da viabilidad a nuestro país y que amenaza también con desatar una crisis humanitaria en nuestra frontera. Totalmente. Es decir, no es un asunto que esté en algunos márgenes de nuestra relación con Estados Unidos, o que sea un asunto muy importante, pero que tiene cobijo en otros asuntos en los que está pues segura nuestra condición. Y en efecto me parece que deberíamos tomarlo con la máxima seriedad. A mí me parece, tú hacías la metáfora de una presidenta de guerra que necesita... Porque viene una guerra comercial, ¿no? Que está pues anunciada un conflicto con México, no solamente en el plano comercial. Correcto. Y creo que deberíamos tener una estrategia a la altura del desafío y a la altura de la amenaza que abiertamente plantea Donald Trump a nuestro país. Blanca, tú eres internacionalista. ¿Te parece, coincides con Jesús, de que en la historia moderna, porque obvio pues en el siglo XIX hubo una invasión, en fin, ¿no? Pero digamos en la época moderna este es el mayor desafío en la relación bilateral? Creo que es uno de los más grandes, digamos. Efectivamente coincido con Chucho, hay muchos peligros vinculados a la llegada de Trump a la presidencia, quien ya anunció algunas de las medidas que planea tomar y que afectarían de manera directa a México. Concretamente, el hacer intervenciones militares en territorio mexicano en contra de los cárteles de la droga. Me imagino que es a lo que se refería Chucho con el tema de la soberanía, la integridad territorial, lo de iniciar deportaciones masivas y finalmente lo de pues no solamente revisar, sino renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá en el contexto más general de haber ya amenazado con pues elevar en términos generales los impuestos a las importaciones, en especial de China y de todos aquellos que quieran burlar las barreras ya altas de aranceles para las importaciones chinas. Pero también incluye a México. Sin duda, a México. Muy bien, a mí me parece que a mí me ayuda para analizar esta situación. Primero preguntarnos qué parte viene Trump. ¿Qué parte viene, digamos, de una corriente más profunda, incluso compartido por los demócratas, y que vimos claramente, por ejemplo, en términos de la relación con China, que se vuelve mucho más agresiva con Trump, pero que se mantiene el mismo tono agresivo en lo comercial, sobre todo,
pero incluso en ciertas áreas, en lo comercial, que rozan, y ahí voy al siguiente punto que quiero hacer, a lo que yo considero tendríamos que estar mirando en términos de cómo se enmarca esta política que nos habla ya de ciertas tendencias en los Estados Unidos, más allá de las amenazas de Trump mismas, sí, que tendrá que cumplir en alguna medida, porque son promesas de campaña y le ganaron muchos votos. Concretamente, y centrales, promesas centrales, claro. Concretamente, en ese capítulo, la más importante promesa es lo de las deportaciones masivas. Ganó muchísimos votos Trump con el discurso anti-inmigración. También, aunque aquí vamos a ver, porque hay posiciones encontradas dentro del propio gabinete de Trump con respecto a qué hacer con la renegociación del tratado con México y los Estados Unidos. Hay una parte del gabinete de Trump, para empezar por el vicepresidente, que considera que Estados Unidos tiene que recrear su base manufacturera y regresar empleos a los Estados Unidos. Que esto es, digamos, diferente a como fue durante muchos años, que ese no era una consideración, y donde hay un área posible de acuerdo con México, si extendemos la idea de que para proteger esa capacidad manufacturera podríamos pensar en la región de América del Norte y no en Estados Unidos. Bueno, pero yo quiero ponerla sobre la mesa. ¿Sí? Finalmente, con respecto a... entonces, esas son, digamos, lo que viene de Trump. ¿Qué viene de más abajo? Viene este cambio, desde mi punto de vista, muy importante en cuáles son las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos. De muchos años en lo que fue impulsar la internacionalización de los mercados, la globalización y el impulso a la democracia, vemos un giro de fondo que, insisto, compartió Biden, ya incluso un poquito al final de Obama, Biden claramente, y desde luego Trump, en donde en el centro se coloca el tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese es el valor más importante a preservar, a cuidar y a impulsar. Importa menos que tanto ganamos en términos comerciales en sí mismo, por ejemplo, ¿sí? Y importa mucho más que tanto el seguir teniendo fronteras muy abiertas en lo comercial y en lo económico le da a nuestros enemigos, concretamente al caso de China, la posibilidad de desarrollar ciertos productos, ciertos servicios que son estratégicos y vitales para la seguridad de los Estados Unidos. A mí me parece, y ahí termino, que para enfrentar estos peligros que para México supone la llegada de Trump, tenemos que, para empezar, cambiar el lente. Sí, completamente de acuerdo. Cambiar el paradigma hacia la centralidad de la seguridad nacional. Y otras cosas que fueron muy importantes en los Estados Unidos y que se compartieron más o menos en México también durante mucho tiempo, ya no son tan importantes. La globalización concretamente y la democracia. La globalización, que tenía como paradigma comercial el libre comercio, sin duda, se acabó. O sea, estamos entrando en épocas proteccionistas, mercantilistas, de un mercantilismo, de poner aranceles para proteger a las industrias nacionales, en fin. ¿Cómo ves? A ver, pues a mí me gustaría empezar con el riesgo Trump que hizo la revista The Economist. Sí, sin duda. Buenísimo. Siempre dice México está número uno. Y compara a los 10 países más vinculados a Estados Unidos y del 1 al 100, México está en 74. En los 3 rubros importantes, tanto migración como comercio como seguridad. Y nuestra exposición a Estados Unidos también es nuestra dependencia y es mutua, digamos. O sea, no es una cosa que solamente le pase a México, también le pasa a Estados Unidos. A mí me parece que son distintos los 3 riesgos y me parece que en materia de migración y en materia de seguridad, lo único que le queda a México es la parte más ruda y más dolorosa de las realidades de América Latina y de México. Entonces, como poner la política migratoria, lo que le van a exigir a México en esa política migratoria es de tal dolor humano. Lo que viene es la tragedia humana de miles de personas. Millones de personas. El año pasado fueron 23 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer? Un gobierno de izquierda, un gobierno que esas son sus causas, lo van a poner a hacer el trabajo del carcelero,
el interruptor del muro. Del muro. Ese a mí me parece un lugar horrible para cualquier gobierno. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a tener que hacer. Y luego, el de la seguridad, yo no veo forma que eso nos salga bien. O sea, cuando hay esa demanda de droga en Estados Unidos... Sí, no hay manera. Y ya sabemos que la política de seguridad de Estados Unidos le vale gorro qué tan violento se pone México. Ellos exigen ciertas cosas que para México... Ellos piensan que van a resolver el problema si nosotros detenemos el tráfico de droga. De fentanilo, y nosotros para detener... O sea, nosotros tenemos que maximizar otra cosa que no es el... O sea, en México hay una enorme crisis de seguridad que pasa por el tráfico de personas, que pasa por la extorsión, que pasa por el número de homicidios, que pasa por entidades federativas completamente cooptadas por el narco. Nosotros no podemos priorizar en este nivel de inseguridad en México la estrategia norteamericana. Sí. Y en ese sentido creo que son dos riesgos que son suma cero. Lo que le beneficia a Estados Unidos no nos beneficia nada. Y lo que quiere que Estados Unidos haga a México va a implicar muchísima violencia tanto en el tema migratorio como en el tema de seguridad. En cambio, en el tema comercial, creo que las economías están mega integradas. Tienen la lucha contra China. Leí a Gerardo Esquivel y me parece persuasivo lo que dice Gerardo Esquivel. Aquí el enemigo comercial es China. Y es diferente del papel que México puede jugar ahí. Pero ¿sabes cuál es la percepción, Ana? De que México se les están colando importaciones chinas a través de México, lo cual, por cierto, hay que decirlo, es cierto. Tiene mucho más... Los números, que los vi este fin de semana, son mucho más altos las importaciones desde Canadá, ¿eh? Es impresionante. Y Canadá también está... Lo que quiero decir es que en economías así de integradas, ¿quién sabe cuánto es amenaza y a ver qué ganan y cuánto están dispuestos a tirar del gatillo? Hijo. Porque las economías están completas. Yo sí estoy preocupado. Sí, yo también. Pero lo que quiero decir es que la negociación comercial, cuando los dos países ganan, es muy diferente a la negociación de una tragedia humana que México no controla, que es la migración, y la tragedia que para México ha significado la política de drogas norteamericana. Así es. Chucho, tú hoy en tu artículo dices que son momentos donde se debería aspirar a la unidad nacional, porque hay, la verdad, de administraciones anteriores hay gente muy buena, muy brillante, que conoce a Estados Unidos, que sabe qué hacer, pero tú dices, no los veo llamándolos a esas personas, ¿no? Me parece en un momento que se requiere eso, ¿no? Yo creo que el país ha invertido mucho en la formación de competencias, de talentos, de personas que entienden a los Estados Unidos, que han tenido vínculos con la estructura económica, con los tomadores de decisión en el nivel local, en el nivel regional, nacional, que saben cómo se mueve esa bestia extraña que es el sistema político de Washington, y me parece que tendríamos que tener esta gran política de unidad nacional en donde todos los recursos profesionales, intelectuales, diplomáticos estén al servicio del país para tratar de disminuir estos costos tan terribles que pueden ser los que vayamos a pagar en el muy corto plazo, porque creo que tendremos seguramente un despliegue de fuerza en las primeras, en los primeros minutos del gobierno de Donald Trump. Y de pronto siento, desde luego que debe haber una política pública, un discurso público en donde pues se trata de dar confianza al país, pero no se ve que frente a ese discurso haya también las decisiones operativas concretas para tratar de ir construyendo las resistencias mexicanas. Y eso tiene que ver con usar los recursos ahí donde estén. Y esta vinculación política, económica de México con los Estados Unidos lleva décadas y hay mucho talento ahí que debería usarse. En materia económica, en materia comercial, pues desde luego que hay profesionales que saben el detalle más concreto de esta imbricación de cada mercado. De cada mercado. Porque
Me parece que esto nos habla de el lugar en donde hace agua la coalición gobernante, que puede tener pues la planadora electoral, que puede tener la máquina de hacer que la Constitución diga lo que se le da la gana a esa coalición, pero no tiene los recursos en este momento para resistir esta agresión que va a venir del norte. Ahí sí es indispensable, creo yo, ampliar esa base de respaldo y de inteligencia. ¿Estás de acuerdo, Blanca? Creo que sin duda habría que aprovechar esas personas que tienen tantísima experiencia en haber negociado no solamente el primer Tratado de Libre Comercio, el segundo. México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Hay muchas personas que tienen ese conocimiento, pero en lo que yo no estaría de acuerdo, digamos, es que no tiene recursos ya el gobierno. Tienes una secretaría, tienes una Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard, que pues la verdad le tocó enfrentar al primer presidente Trump. Y eso también es una experiencia y que no tiene ningún otro funcionario mexicano. Perdón, Blanca, pero se burla Trump de Marcelo de una manera... Bueno, puede burlarse y ese es el estilo, de Trump, pero al mismo tiempo, pues no subieron los aranceles, se hizo ese trabajo muy difícil en la parte migratoria, conoce, digamos, la personalidad de Trump a su gente cercana. Dentro de la Secretaría de Economía hay personas, unas que permanecen del sexenio anterior o incluso de sexenios anteriores. Me parece que también hay que poner sobre la mesa el hecho de que en el caso de migración, coincidiendo en que si se da en los términos que ha amenazado Trump, pues sería efectivamente una catástrofe humanitaria. Los análisis que yo he visto que se hacen en los Estados Unidos calculan que que primero esto tiene un valor sobre todo para Trump en términos simbólicos, porque la verdad es que esos migrantes cumplen una función económica importante en los Estados Unidos. Entonces tampoco es que tenga cero costo para Trump hacer esto, interno, porque priva a muchas empresas de mano de obra muy barata. Y además, puede ser, Leo, pero si me permites terminar. Por otro lado, en los análisis que yo he visto, hay temas que tienen que ver con viabilidad y costo de deportar a tantísimas personas. El cálculo que yo he visto, que por otro lado es amplísimo, pero va entre 350,000 personas y 2 millones en el año 25, es un rango amplio. Me parece que nos permite empezar también a dimensionar el problema. Donde yo sí veo, y ahí coincidiría con Ana Laura, si entendí bien su posición, en donde hay una posición más claramente sumacero, encontrados en el ámbito de seguridad. Básicamente por lo siguiente. Trump quiere darle un golpe al narcotráfico, ser visto como alguien que le da un golpe a el tráfico de drogas, muy particularmente fentanilo. Claudia Sheinbaum, en cambio, en su política de seguridad, me parece que lo primero que está diciendo, siguiendo lo que hizo en la Ciudad de México, es que lo que quiere hacer es reducir la violencia. Y concretamente, el homicidio doloso. No acabar con el tráfico de drogas necesariamente. Porque cualquier intento de hacerlo en México, además, pues está condenado al fracaso absoluto, teniendo al mercado más grande de consumo al lado. Entonces, ahí sí veo un enfrentamiento y tenemos un atisbo de dos visiones encontradas con lo que pasó con el Mayo Zambada hace algunos meses en Sinaloa, en donde claramente hay dos estrategias. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, distinto al que está anunciando y entiendo ya echando a andar Claudia, pero en donde sí se contraponen esas dos visiones. Por otro lado, simplemente en el riesgo económico, en el riesgo económico más general, no solo el comercial, como bien decía Chucho ahora y en su artículo del día de hoy, esa plataforma económica que para nosotros es el Tratado de Libre Comercio, su importancia va muchísimo más allá de lo comercial, que de por sí es gigantesca, ¿sí? Y tiene que ver con la certidumbre que le da a los inversionistas con respecto a las ventajas de invertir en México. Hoy el riesgo país es mucho más alto que hace unos meses, pero hay cosas que se pueden hacer
Para empezar, yo creo que es tiempo ya de sustituir al secretario de Hacienda, porque ese secretario de Hacienda no está haciendo uno de los trabajos fundamentales de un secretario de Hacienda en cualquier parte del mundo, y más en una situación de alto riesgo, creciente riesgo con el que estamos viviendo. Y es comunicarse con los inversionistas y con los mercados y poderles rellenar los huecos de información que en el fondo están, digamos, atizando la incertidumbre y el riesgo. Ana. A mí me parece que es cierto que hay un montón de gente que sabe de Tratado de Libre Comercio, pero estamos en un nuevo script y eso es súper importante. O sea, como se salieron, o sea, Trump y nosotros estamos fuera del script a través del cual se negociaron esos tratados y había ciertos entendimientos de qué nos convenía a cada quien y por qué esto era viable. Ese lenguaje está cambiando y es ahí donde creo que no es tan racional el asunto de migración. O sea, yo creo que es mucho más complicado porque hay una parte tan emotiva de los que llegaron al poder con respecto a lo que significan los migrantes. Cuando tú ves la propaganda que hizo Trump y lo ves en la tele, dices, uff. O sea, esos migrantes son responsables de las drogas, son responsables de la inseguridad, son responsables de los de la precariedad del empleo. El argumento del envenenamiento de la sangre de los Estados Unidos, ese argumento está explícito en el discurso de Donald Trump. Y a mí me gustaría como tomarnos muy en serio que es un nuevo script en donde hay cierta emotividad, nada racional ni nada estratégica de lo que significa la supremacía blanca regresando a Estados Unidos. Y regresar a los 50, digamos, a esa supremacía blanca. Entonces sí, es cierto, puede ser que sea difícil de ejecutar, tiene un problema legal, tiene un problema de logística, pero la violencia que se les va a venir a los migrantes sin papeles es estremecedora y es rudísima y no la debemos. Y así como podemos tener expertos en TLC y relaciones comerciales, no veo nadie que haga realmente el trabajo de esa frontera, cómo vamos a negociar esto. Porque nos van a mandar un montón de gente, nos van a obligar a cerrar la frontera y va a ser un dolor tremendo en México, ya de por sí un país adolorido por la violencia y los brotes, no sé qué. Ahora viene esta ola. Entonces a mí sí me gustaría como tomar en cuenta que no es un script conocido ni de incentivos racionales. Hay una parte emocional en lo que está pasando, que pueden salir cosas por sorpresa y que si no las diseccionamos correctamente, puede ser que lo negociemos equivocadamente. Pero que creo que México tiene capacidad de negociar, claro que sí. Y creo que tenemos fichas que jugar, claro que sí. Pero creo que estamos en un escenario de desventaja, obvio, y de enormes incertidumbres por lo nuevo de la clase política que llega al poder en Estados Unidos. Sí, yo por eso decía, cuando Blanca decía es que conviene que los migrantes para la economía de Estados Unidos, no hay ni la menor duda. Pero esto ya no es de conveniencia, de racionalidad económica. Esto ya es un movimiento de los queremos fuera. Aunque no me hagan mi desayuno ni me hagan la cama del hotel, me vale. Yo lo que quiero es que estén ellos afuera porque hay un tema emotivo racista, clasista, en fin, ¿no? Una última ronda sobre este tema. Yo creo que la pista de Ana Laura es muy importante. Se ha sacudido digamos, el modelo a partir del cual entendemos e interpretamos la realidad económica y política. Creo que eso ha sucedido en México, está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que sí hay un cambio de eje en la manera en que se entiende la política. Eso es lo que exige que tengamos todos los recursos a nuestra disposición. Y sí hay recursos de México en términos de los aliados que pueden haber en los Estados Unidos en materia migratoria, en materia comercial, en materia política. Y tendría que haber pues una estrategia ¿Cómo ves muy a Canadá en eso? Bueno, o sea, porque Canadá yo creo que ya entendió, ¿no? Lo que se les viene encima y parece que la estrategia es
pues vete a pelear con México, tú y yo llegamos a un acuerdo, ¿no? Que pareciera una estrategia racional, por cierto. Yo creo ¿no? que es la estrategia que se toma en serio la amenaza del 20 de enero, ¿no? Que es lo que dices tú hoy por la mañana. Que yo creo que se toman en serio que esta amenaza es gravísima, que sí está en peligro la sobrevivencia de ese acuerdo comercial, que esta idea de que va a cuidar el tratado porque es criatura de Trump, pues yo creo que es una forma del autoengaño. Así es. Sí hay una visión de un nuevo industrialismo americano que genera una fortaleza que no va a terminar en Chiapas, sino que seguramente se está pensando que termina en la frontera sur de los Estados Unidos, que creo que es la ilusión mexicana frente a esta guerra con China. Nosotros estamos dentro de la fortaleza norteamericana. Bueno, habría que esperar, pero eso está en veremos. Ahora, si nos tomamos en serio ese argumento de que nosotros somos parte entonces del esfuerzo en contra de China, vamos a tener que irnos contra China. Blanca. Pues yo creo que efectivamente... Cosa que no sé si ya tomaron esa decisión o no. Yo creo que efectivamente estamos viviendo desde hace ya varios años, ¿no? Un cambio de partitura, un cambio de narrativa, de manera de entender el mundo. En el caso específicamente del tema de las deportaciones masivas y de la migración, sin duda hay un elemento que tiene que ver con emotividad, con tema más identitario, que con tema de intereses económicos. Ahora, yo sigo sosteniendo que me parece que es importante no perder de vista que posiblemente el cambio de fondo más grande y que rebasa a Trump es la centralidad que readquiere el tema de la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que sirve para explicar todos los otros tres, digamos, ¿no? Como paraguas. Nos ayuda a explicar la supervivencia en términos, digamos, identitarios, en clave supremacista blanca, en términos comerciales, la batalla y el conflicto con China, en términos de seguridad, la defensa de la salud y la vida de los norteamericanos. Es una visión que pone en el centro los intereses de los Estados Unidos, no avanzando valores, cuestiones de carácter universal o intereses de carácter universal, sino pensando en la defensa de sus propios intereses, de su propia manera de entenderse incluso como una nación, como una sociedad. Me parece que en la medida en la que México, el gobierno de México, pueda sintonizarse o no con esa visión nueva, habrá más o menos probabilidades de lograr algunas áreas de negociación que le resulten a México menos costosas. Está interesante porque qué tan compatible es con el discurso y con la visión de la 4T. Ese nuevo paraguas en Estados Unidos. Es muy compatible. ¿Tú crees que es muy compatible? Sí, tú sí. En México también, ya la globalización y la democracia liberal dejaron de ser importantes. Hijo, no sé, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero, a ver, un último comentario. Le toca negociar con también un gobierno que está fuera del script. O sea, perdónenme, también es incierto para Estados Unidos cómo vamos a negociar y qué. A mí me parece que Estados Unidos tiene tantos frentes abiertos en términos de la política mundial y lo que está pasando hoy en Europa, en China, en Asia. O sea, que vamos a ver cuáles son sus reales, como las cosas que realmente quiere lograr de México. A mí me parece complicado abrir lo del tratado comercial a la vez que estás luchando con China y con no sé qué. Vamos a ver cómo compagina todo este desastre. Pero lo que México debe de hacer es saber muy bien dónde están sus fortalezas para negociar, cómo puede poner diques a lo que es inadmisible para México y cómo busca aliados para ello. O sea, a mí posiblemente tengas razón que sea la seguridad. A mí lo que más... La seguridad nacional. Sí. A mí es lo que importantísimo el adjetivo, el apellido. Seguridad nacional. Sí, o sea, las fronteras norteamericanas. La persistencia del Estado norteamericano. A mí lo que más me preocupa es migración para México. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar ahora de otro tema importante. Es un tema interno de México, que es la desaparición de los órganos autónomos del Estado. Regresamos.